Buenos días. Si estáis aquí es porque no habéis podido ejecutar la máquina virtual de la asignatura en vuestros ordenadores. Para daros una solución a este problema, hemos creado unas máquinas virtuales de Azure en la nube y a quienes tienen este problema, excepcionalmente, os hemos asignado una máquina virtual para cada uno de vosotros y vosotras individualmente. ¿De acuerdo? En este vídeo os explicamos cómo acceder por primera vez a la máquina virtual y configurarla, cómo acceder posteriormente para trabajar con ella y cómo ejecutar los shells, es decir, los sistemas para ejecutar comandos de Cassandra, Mongo y Neo. Y luego hablaremos de cómo podéis conectar IDEs gráficos, entornos gráficos, para acceder a MongoDB y para acceder a Neo4j, por si queréis hacerlo de forma más amigable. Pues dicho esto, vamos a empezar viendo cómo podéis arrancar la máquina virtual por primera vez. Cuando os asignemos una máquina virtual recibiréis un correo como este que veis aquí, donde os dirá que se os ha invitado para acceder a Azure a una máquina virtual. Cuando os registréis, apretáis en este botón, tendréis que autenticaros con la cuenta de correo del campus, de la UOC, y una vez hecho, encontraréis una página web donde habrá una cosa parecida a esta. ¿De acuerdo? Por defecto tendréis la máquina virtual aquí con 0 horas, yo he estado trabajando un poco, y luego la tendréis detenida. Veis que aquí hay un botón que nos permite activarla o no. Lo que tendréis que hacer es activar la máquina virtual y cuando la hayáis activado, esperar que se active, es decir, la máquina virtual tarda en arrancar, o sea, es un buen momento para ir a hacer un café, ir a dar una vuelta, estirar las piernas, leer ese capítulo que tenéis a medias, lo que sea, y una vez arrancada ya podréis acceder con este botón de aquí. No obstante, la primera vez que accedáis a la base de datos, a la máquina virtual, perdón, cuando apretéis en este botón de la pantalla, que sirve para acceder a la máquina, os pedirá cuál es el password que queréis utilizar. Tenéis que acordaros de ese password porque ese password es el que necesitaréis poner cada vez para acceder a la máquina virtual. ¿De acuerdo? Pues bien, os enseño un poco el entorno para que lo veáis y os familiaricéis con él. El entorno es este que veis aquí. Como veis, yo lo tengo en ejecución y ya lo tengo configurado. Por tanto, una vez lo tengáis configurado, tendréis algo parecido a esto de aquí. Bien, una vez ya lo tengáis configurado por primera vez, ¿qué tendréis que hacer para acceder a la máquina virtual? Pues bien, ahora lo explico. Simplemente, para acceder a Cassandra y Mongo no necesitáis usuario y contraseña, y para acceder a Neo4j necesitaréis estas credenciales, usuario Neo4j y password 1234. Dicho esto, vamos a ver qué hay que hacer. Para acceder a la máquina virtual vais a tener que hacerlo desde un terminal de vuestra máquina. Como los que estáis y las que estáis aquí es porque tenéis máquinas Macintosh con chips no Intel, pues para acceder a la terminal abrís los programas del sistema, buscáis terminal, os aparecerá un icono como este y cuando ejecutéis se os abrirá una ventana parecida a esta de aquí. ¿De acuerdo? En esta ventana tendremos que poner el comando para acceder a la máquina virtual. La máquina virtual se accede mediante un comando que se llama SSH y luego, después del comando, tendremos que decir cuál es la dirección de la máquina virtual, con qué usuario queremos conectarnos, en qué puerto, sabéis que las máquinas tienen distintos puertos donde escuchan y ya está, básicamente esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos obtener esta información? Pues cuando la máquina virtual esté funcionando, si apretamos sobre este icono de la pantalla, nos saldrá una ventana como esta, donde aquí en medio hay el texto, el comando que debemos utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona y así veréis cómo acceder y cómo trabajar con ella de forma interactiva. Aquí tengo la máquina virtual arrancada. Para acceder vengo aquí, me saca la cadena de conexión, la copio y ahora me voy a un terminal como este, pondremos un clear para que se vea más bonito y pegaremos la sentencia. Si os fijáis aquí lo que tenemos es la dirección de la máquina virtual. Ups, lo veremos ahí que será más fácil. Aquí lo que tenemos es la dirección de la máquina virtual, aquí, lo que hay detrás de la arroba, el usuario con el que me conecto, lo que hay delante de la arroba, el puerto donde me conecto y el comando. Pues bien, esto es lo que tenemos. Vamos ahí, por si acaso lo borramos de nuevo, lo enganchamos y ejecutamos. La primera vez que lo ejecutéis os
os dirá que esta máquina es nueva, que no os habéis conectado aún, y si confiáis en ella. Le decís que sí, yes, y luego ponéis aquí el password que habéis indicado antes. Es importante ponerlo bien, pequeño detalle, y cuando lo hayáis hecho, aquí está, aquí tenéis el sistema. Ahora ya estamos dentro de la máquina virtual. Un directorio importante a considerar es este que veis aquí, pra1 data. Si entráis en este directorio, veréis que dentro hay dos directorios, Cassandra y MongoDB. Dentro de cada uno de ellos hay los ficheros que necesitaréis para cargar los datos de la práctica para Cassandra y para MongoDB. ¿De acuerdo? Bien, una vez aquí podemos entrar en los shells, en los intérpretes de comando de las tres bases de datos que utilizaréis y trabajar aquí en modo texto. ¿De acuerdo? Para entrar en Cassandra CQLSH, como normalmente. Cassandra vais a tener que trabajarlo por aquí, sí o sí. Ya estamos dentro, podéis ver. Para trabajar con Mongo, Mongo. Listo. Ya estamos dentro. Y para trabajar con Neo4j, pues aquí Cypher Shell. Y esto os permitirá entrar. En Neo4j os pedirá usuario y contraseña, que es Neo4j y 1234. ¿De acuerdo? Ya estáis dentro. Podéis utilizar las versiones textuales para acceder a la base de datos y trabajar desde aquí sin problemas. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí está. Por defecto todas las bases de datos están corriendo y están funcionando. Si hubiera algún problema, nos comentáis y os comentamos cómo arreglarlas. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez hayamos terminado de utilizar la máquina virtual, salimos, esto es, nos desconectamos, ahora ya vuelvo a estar en mi máquina y volvemos aquí. Cuando acabemos de trabajar con ella, es importante pararla, porque esta máquina consume recursos y mientras no la paremos, pues continuará consumiendo recursos. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí cómo acceder a la máquina virtual y trabajar con ella. ¿Qué pasa si queremos tener un acceso más usable? Pues bien, podemos utilizar, para el caso de MongoDB, Studio 3T. Studio 3T es un IDE que os podéis descargar desde esta URL que veis aquí debajo y es este IDE de aquí. Una vez descargado el sistema y arrancado, tiene una versión gratuita que es la que utilizo yo, podéis hacer un connect y definir una cadena de conexión para conectaros a la base de datos y así podréis conectaros virtualmente. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues muy fácil. Necesitáis hacer un túnel SSH. Se puede hacer de forma manual, como tendremos que hacer en Neo4j, o de forma en la configuración, como se puede hacer en Studio 3T. Vamos a ver cómo configurar Studio 3T y acceder. Venimos aquí en Connect, le decimos que queremos crear una nueva conexión. Tiene un asistente, pero en nuestro caso no nos funciona porque tenemos que hacer algo un poco más complicado. Venimos, le decimos que queremos configurar manualmente la conexión, Next, y una vez aquí le ponemos un nombre, Azure Test, pero vosotros ser más creativos que yo, por favor. Y luego vamos a la pestaña SSH. Y aquí le decimos que queremos hacer un túnel SSH. Aquí nos pide, como veis, la dirección de la máquina y el puerto. Esta información la tenemos aquí. Si recordáis, la dirección de la máquina es lo que hay detrás del arroba. Por tanto, lo colocamos aquí. El puerto es este de aquí. Por tanto, lo colocamos aquí. El nombre de usuario es el que hay delante del arroba. Y el password, este no está aquí, es el que habéis puesto y el que utilizáis para acceder a la máquina virtual. En mi caso, es este de aquí. Una vez habéis colocado todo esto, hacéis un test connection para ver si funciona. En teoría debería conectarse sin problema a la base de datos. Se ha conectado. Pues una vez probado, salváis y si apretáis a conectar ya estáis conectados en la base de datos. Esta base de datos que veis aquí es la base de datos de MongoDB que tenéis en Azure. Por tanto, podéis trabajar normalmente en remoto. ¿Ok? Pues
Esto respecto a cómo configurar la base de datos para Cassandra. ¿Cómo podemos hacer lo mismo con Neo4j? Pues bien, tenemos que instalar Neo4j Desktop y podemos crear un enlace en Neo4j Desktop. Para hacerlo debemos crear un túnel SSH, pero en este caso no podemos hacerlo de la misma manera que lo habíamos hecho en Studio 3D porque Neo4j no nos permite ese nivel de sofisticación. Por tanto, lo que tenemos que hacer es venir aquí, decir que queremos crear una base de datos nueva. En vez de ser una base de datos local, le decimos que es una base de datos remota, le ponemos el nombre que queramos, Azure, y luego aquí le indicamos en qué puerto está colgada la base de datos. Y aquí es donde tenemos que hacer el túnel SSH. Para hacerlo, como aquí no nos deja parametrizarlo, hacemos lo siguiente. Copiamos aquí la cadena de conexión y una vez aquí le ponemos esta sentencia, -L 555, localhost 7687. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues con esto estamos diciendo, nos conectamos a esta máquina y a partir de ahora, cualquier petición en la máquina local, es decir, en vuestro ordenador, que pida acceder a este puerto, se redirigirá a este puerto de aquí, de la máquina de Azure. Y este es el puerto de Neo4j. Por lo tanto, ejecutamos esto, nos conectamos poniendo el password que tenemos y una vez dentro, ahora sí que ya podemos acceder a Neo4j, venir aquí, decimos que la máquina remota se accede vía localhost colgado del puerto 5555, esto nos dirigirá a la máquina de Azure, ponemos aquí el usuario y contraseña y con esto ya tenemos la base de datos configurada. Ahora si hacemos un connect y un open, veremos que estamos en la base de datos de Azure, de Neo4j de Azure, y podemos ejecutar consultas como se la veremos aquí. ¿De acuerdo? Y básicamente esto es todo lo que os queríamos explicar. Explicar un poco cómo acceder por primera vez a la máquina virtual, cómo configurarla, cómo acceder y trabajar en la máquina virtual y cómo gestionar las bases de datos de Mongo y Neo4j de forma gráfica desde vuestro ordenador. Muchas gracias y espero que os haya sido de ayuda. Hasta la próxima.